buenas tardes. Gracias por estar presentes. Mi nombre es Gabriela Fortino, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Les damos la bienvenida a esta edición 2020 de Semana de la Ciencia y la Tecnología en la UNDAV. Queremos, a pesar del contexto, darle continuidad a una actividad que consideramos que es muy importante para la divulgación de la producción del conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras de la universidad, y también para dar a conocer experiencias de investigadores externos. Esta actividad se titula Análisis de distribución de temperatura, humedad y presión en un data center basado en un método de selección de clústeres, y está a cargo del ingeniero Federico D'Angiolo. Así que le doy el pase a él. Bueno, muchas gracias. Sí, tal cual como dice el nombre, digamos, esto es un trabajo colaborativo, lo hicimos con Iván Quist, digamos, estudiante avanzado de la carrera, el doctor Juan Ignacio Giribet de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Ignacio Más del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de ICUA, ¿sí? Digamos, lo que hicimos de alguna manera fue estudiar variables, cómo afectan las variables ambientales como temperatura, humedad, presión, en un data center, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, usamos este método de selección de clústeres, está relacionado mucho con la inteligencia artificial, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a ir charlando a poco. Entonces, en principio vamos a dividir a la charla, si se quiere, en 4 partes. Primero vamos a ver un poco el análisis del problema, digamos, de qué se trata todo esto, cómo contextualizar a Camins dentro de lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona este algoritmo, que es un poco lo que está en juego acá para hacer este análisis, y por último la aplicación concreta al caso real, ¿sí? Bueno, un poco el análisis del problema. En general lo que sucede en un data center, o en particular nosotros usamos el laboratorio de redes de la carrera, que lo que sucede es que hay muchas computadoras, servidores, y otros equipos que procesan datos, ¿sí? El tema es que esos equipos tienen que estar en valores de temperatura, media y presión relativamente controlados, ¿sí? Perdón por el ruido, por ahí se hay un ruido. Digamos, tienen que estar en un ambiente más o menos controlado de temperatura. Simplemente porque el procesamiento de estas computadoras, servidores, no puede estar expuesto, por ejemplo, a, no sé, 40 grados de temperatura, ¿sí? Entonces, para de alguna manera monitorizar esto y controlar en cuanto a una posible ventilación, pensamos que resultaba útil, o resulta útil, utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, es como agregarle cierta inteligencia, por así decirlo, al data center, ¿sí? Y que puede detectar posibles cambios de temperatura, más que nada porque lo que sucede en un data center, laboratorio de redes, es que siempre hay estudiantes, docentes, investigadores, o personas que trabajan, digamos, si fuese un data center, digamos, un poco más grande, y el hecho por ahí de abrir las puertas, cerrar las puertas, que ingrese, no sé, un conjunto de 10 personas, 2 personas, una o ninguna, modifica de alguna manera a la temperatura del ambiente, a la humedad del ambiente y a la presión del ambiente, obviamente. Es decir, no se mantiene siempre en un mismo rango, digamos. Entonces la idea es decir, bueno, tratemos de estudiar esos posibles grupos de cambios de temperatura, posibles grupos de cambio de humedad y posibles grupos de cambio de presión, ¿sí? Por eso es que creíamos útil usar algoritmos de inteligencia artificial. En particular, dentro de esta rama, usamos un algoritmo que es el de Camins. Y el de Camins es el que nos permite de alguna manera agrupar estas variables y ver digamos, cómo se distribuyen para que los equipos estén aproximadamente controlados, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos es una vista superior, o un layout del laboratorio de redes, o el data center, en donde podemos ver en principio en los costados 2 puertas, ¿sí? Esto es un poco lo que decíamos al principio, que puede haber alguien trabajando en el laboratorio o en el data center, entra alguien, o se va alguien, entonces es como que el ambiente siempre se ve perturbado, tiene perturbaciones de temperatura, humedad y presión, ¿sí? En el medio lo que vemos es 2 racks, R1 y R2, cada uno contiene un servidor, ¿sí? Es decir, que este es un rack que tiene un servidor y este es otro. Y atrás nosotros pusimos un sistema que lo que hace es censar temperatura, humedad y presión. Pero no hace solamente eso, sino que toma los valores
y los transmiten mediante Wi-Fi a una plataforma, ¿sí? Esa plataforma lo que hace es, nos permite visualizar los datos y analizarlos, ¿sí? En particular se llama ThingSpeak. Entonces podemos visualizar, si se quiere ordenar, sí, ordenar no, pero tanto de juntar los datos, juntarlos en lo que se llama un dataset, o conjunto de datos. Ese conjunto de datos es un archivo, no es más ni menos que un archivo, contiene valores o columnas de temperatura, columnas de humedad y columnas de presión. Y eso es lo que luego nos va a servir para llevarlo al algoritmo de Camille, ¿sí? Es decir, es todo, si se quiere, una base de datos, por así decirlo, que nos va a servir luego para analizar. Eso es un poco, digamos, si se quiere, la acción propia de tomar valores y llevarlos a una base de datos para después analizarlo, ¿no? Sin embargo, digamos, no es tan directo tomar datos y, por así decirlo, tirárselo al algoritmo, ¿no? Previamente lo que conviene hacer es lo que llama un análisis de datos, y lo que hacemos de alguna manera es fijarnos que esos datos de temperatura, humedad y presión sean coherentes con el ambiente, o sea, sean coherentes dentro del contexto, por así decirlo, ¿no? Porque lo que sucede a veces es que se corta la luz, se corta la red, casos, digamos, totalmente comprensibles. ¿Y qué sucede? Cuando se cae la red, o se apaga la luz, o pasa algo, y los sensores se apagan, digamos, y se prenden. Cuando se prenden, a veces suelen tirar valores un poco incoherentes con el contexto. ¿Qué quiere decir incoherentes? Que pueden tirar valores de 80 grados en cuestiones de 2 segundos. Es decir, un valor o valores de temperaturas que no se acotan a la física del sistema, por así decirlo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, esos valores tratar de, si se quiere, separarlos del dataset, o sí, no sé si es eliminarlos, pero por lo menos no contemplarlos en nuestro modelo, ¿sí? Porque por el simple hecho de que si luego aplicamos nuestro algoritmo a este dataset, ese algoritmo puede llegar a tirar errores, por así decirlo, o no trabajar adecuadamente, ¿sí? Por eso es que siempre, en realidad casi en cualquier acción que uno tome valores, conviene hacer un análisis de esos datos, ¿sí? No tomarlos como que están bien, por así decirlo, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, eso fue un poco el análisis del problema, lo que vamos a hacer es tratar de introducir, digamos, en qué contexto está Camins, en esto de inteligencia artificial, cuáles son sus aplicaciones, y otros temas. Algunas aplicaciones pueden ser, por ejemplo, para lo que es Twitter, Facebook, no sé, Instagram, calculo, comunidad, digamos, donde participa mucha cantidad de gente, y lo que sucede, por ejemplo, en Twitter, como en otros lugares también, es que siempre hay emociones, opiniones, subjetividades de distintas personas. Vieron que a veces uno puede publicar algo y otra persona puede, digamos, hacer alguna acotación, por así decirlo, y esas acotaciones a veces pueden ser, digamos, lindas, menos lindas, más feas, menos feas. Digamos, es como que hay muchos grupos, y la idea de Camins es justamente agrupar, por ejemplo, emociones buenas, no tan buenas, eso es un poco en Twitter. También se aplica mucho en el procesamiento de imágenes, en todo lo que es segmentación, compresión de imágenes. A veces hay imágenes que pesan, digamos, no son tan pesadas, pero tienen un peso significativo. ¿Y qué pasa? Cuando se los intenta meter en algoritmos de redes convolucionales para detectar imágenes, puede ser muy pesada para el algoritmo. Entonces, bueno, otra aplicación puede ser esa, la de compresión de imágenes. También se aplica en robótica, por ejemplo, en máquinas donde supongamos que tienen como un gradiente de temperatura un poco más alto en determinadas zonas. Entonces uno puede agrupar esos valores de temperatura y de alguna manera decir, bueno, yo necesito en tal lugar de esa máquina poner un sensor. Es decir, no voy a poner sensores por demás, voy a estudiar en qué zonas de esa máquina me conviene poner sensores. Y esas zonas pueden ser fácilmente detectadas por Camins, ¿sí? Es un poco, digamos, el contexto de todo esto, ¿no? Entonces, tal vez puede surgir la duda, ¿no? De decir, bueno, es como que hay muchos conceptos, muchas palabras dando vueltas, ¿dónde lo metemos a Camins? Vieron que ahora por ahí está muy en boga lo de inteligencia artificial, si bien los algoritmos tienen años, ¿no? Pero digamos, últimamente es como que está teniendo mucho auge. Todo lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado, bueno, vamos a tratar de contextualizar todo eso. Entonces,
En principio podemos decir, por ejemplo, que la inteligencia artificial es una forma de hacer que las máquinas, si se quiere, piensen, o, bueno, se comporten de manera inteligente. En realidad lo que estamos haciendo son trabajar con métodos que lo que hacen es aprender, ¿sí? Aprenden en base a patrones que les podemos dar. Y para eso generalmente se usa un software dedicado, que ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Dentro de inteligencia artificial hay muchas ramas. Está, por ejemplo, lo que son algoritmos genéticos, heurística. Dentro de esto hay una rama muy importante que tiene mucha aplicación, que es el aprendizaje automático, o machine learning, ¿sí? Son, digamos, dos formas a veces de referirse. Y dentro de este aprendizaje automático, en principio, hay como tres vertientes, por así decirlo, que son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el reforzado. Ahora vamos a ver que en realidad Camille se ubica en en el 2, en el no supervisado, y en realidad, bueno, proponemos un supervisado simplemente para hacer un contraste, para no entrar mucho en el detalle también de lo que es el reforzado. En todo caso, después podemos ver de hacer alguna charla de ese aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado, ¿sí? Pero digamos, para explicarlo someramente, vamos a dar un contraste entre el supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado lo que hace es tomar un conjunto de datos, un dataset, supongamos como el que charlamos al principio, pero que tiene la particularidad de estar etiquetado. ¿Qué significa esto de tener etiquetas o estar etiquetados? Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos un dataset son todos los puntitos, salvo el gris, ¿no? Todos son todos los puntos. De todos esos puntos nos dicen, mira, Fe, de esos, no sé, 40 puntos que tenés ahí, 10 son rojos, no sé, 15 son azules y el resto son verdes. O sea, es como que previamente tenemos la información de que de ese total de puntos hay un conjunto que son rojos, o uno si se quieren, otro conjunto que es azul y otro que es el 2, y otro conjunto que es el verde que es el 3. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, si nosotros tuviéramos una muestra desconocida, ¿sí?, que proviene afuera del dataset, lo que hace el algoritmo es tomar, ver sus cualidades y ver de clasificarlas, en rojo, azul o verde. O sea, el algoritmo trata de clasificar a qué grupo pertenecería esa nueva muestra, ¿bien? En el caso de los no supervisados, también tenemos un conjunto de muestras, lo que es un dataset, pero no tenemos esa información previa de decir, bueno, tenemos un grupo verde, un azul y un rojo. Supongamos lo siguiente, supongamos que tenemos un conjunto de muestras que son todas grises, ¿sí? O sea, que no están separadas como acá en colores, grises o cualquier otro color, que sean uniformes. Lo que hacen los algoritmos de aprendizaje no supervisado es, de alguna manera, fijarse la similitud en los datos y de acuerdo a esa similitud, separarlo en grupos. O sea que en este caso, por ejemplo, el algoritmo no supervisado lo que hizo fue separar en grupos verdes, en grupo de color violeta, en grupo de color azul y en grupo de color rojo. Pero para eso tuvo que fijarse las similitudes previamente. ¿Me explico? Es como que este algoritmo trató de etiquetar. O sea, me dijo, este grupo es rojo, verde, violeta y azul. Y ahora, tal vez, si se quiere, se podría, por ejemplo, usar algoritmos de aprendizaje supervisado para poder clasificar una muestra que yo no conozco, ¿sí? Y de alguna manera, si se quiere, como un paso previo, de alguna manera, en lo supervisado, ¿sí? Acá es donde entra Camille. Es decir, esto es lo que estuvimos trabajando con los datos de temperatura y media presión. Nosotros teníamos un conjunto de datos de los cuales no sabíamos nada y tratamos de agruparlos, ¿sí? De todas formas, ahora vamos a ir charlando un poco más en detalle. Esto es un cuadro que lo pueden visualizar acá, de esta página. Es un resumen de algunos algoritmos, en donde en la cabeza es como que tenemos al aprendizaje supervisado, Machine Learning, de ahí tenemos las vertientes de aprendizaje supervisado y no supervisado, y nosotros trabajamos acá, en la parte del no supervisado, es decir, en lo que es clustering o agrupamiento. Y ahí lo que podemos ver es como una gama, si se quiere, un abanico, digamos, de algoritmos, en donde cada algoritmo en realidad está pensado para distintas distribuciones de datos, ¿sí? ¿Qué significa distribución de datos? Es, de alguna manera, cómo se acomodan los datos, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo. Nosotros ya usamos este, el cambio. ¿Sí? Sí. Hola, hola, sí. Pues se había preguntado, perdón. Esto es un poco el software que por ahí, digamos,
está fluyendo mucho, digamos, en el ambiente. Nosotros en particular usamos Python, ¿sí? Y para Python existe, por ejemplo, un módulo que es el de scikit-learn, que nos provee de muchas funciones para inteligencia artificial, ¿sí? Entre ellos nos provee la herramienta de K-means. Pero también está, por ejemplo, TensorFlow, está Keras, que Keras se enfoca más en lo que es redes neuronales, deep learning. Después hay otro tipo de software como R también, que tiene mucho, y PyTorch, entre otros, ¿sí? Entonces son distintos softwares. Nosotros en particular usamos Python, que no significa que sea el único ni el mejor, ¿no? Es el que más adaptado a lo que nosotros veníamos trabajando. Bueno, ya una vez que analizamos el problema, contextualizamos a K-means dentro, si se quiere, de lo que es la inteligencia artificial, veamos un poquito cómo trabaja este algoritmo. En principio lo que decimos, bueno, trabaja en base a la idea de clusters o grupos, que para nosotros son, digamos, sinónimos, si se quiere. Cuando hablamos de clúster estamos hablando de un grupo, pero esos grupos tienen que tener cierta similitud, digamos, eso de los datos de esos grupos tienen que tener cierta similitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es tomar un conjunto de muestras, que en nuestro caso es nuestro dataset, que tiene un tamaño de n. Digamos, tenemos 10.000 elementos, por así decirlo, ¿sí? O, no sé, 100 muestras, ¿tá? De esas 100 muestras, nosotros vamos a dividirlos en K clusters o en K grupos, donde K en realidad es un número entero, es decir, no podemos separar en 2,8 grupos, digamos, siempre es una cantidad de 2, 3, 10, 100 grupos o clusters. Y la particularidad de estos clusters es que están descritos por la media, ¿sí? O lo que comúnmente se llama también en la bibliografía, en la documentación, un centroide, ¿sí? Es decir, que cada grupo es como que de alguna manera es como que tiene su representante, por así decirlo. Digo representante porque en realidad esto es una cuestión más bien, tiene herramientas estadísticas, donde cuando hablamos de similitud estamos hablando más bien de la varianza, y ese centroide está caracterizado por la media, ¿sí? Pero bueno, digamos, a los fines prácticos podemos decir que ese clúster está caracterizado por su centroide, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace K-means, cómo hace este algoritmo, para elegir los centroides en el grupo? Bueno, lo que hace es usar esta expresión matemática, que es minimizar el criterio de suma de cuadrados dentro del clúster, o sea, dentro del grupo, ¿no? Que comúnmente esto se llama la minimización de inercia. Y quiere que, digamos, si hacemos un análisis superficial, si se quiere, lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Tomar, por ejemplo, un grupo, y ese grupo va a estar caracterizado por un centroide. Entonces esto lo que nos está diciendo es tomar la distancia de todas las muestras a tu centroide. Sumarlas y minimizar eso. Al hacer eso, lo que vamos a encontrar es la nueva posición del centroide. ¿Sí? Acá hay algo más gráfico, me parece que es un poquito más visible. Estas son muestras, las que tenemos alrededor. Y en el medio tenemos el centroide. Lo que se hace es calcular todas las distancias, sumarlas y minimizar eso. Entonces, al hacer eso, el centroide tal vez se mueve un poquito para arriba, digamos, ¿sí? Volvemos a repetir el algoritmo y tal vez el centroide se ubica un poco más a la izquierda, digamos, ¿bien? Bueno, lo repetimos una cantidad de veces hasta que el centroide queda aproximadamente en el mismo lugar, ¿sí? Perdón, en el mismo lugar, no, en un valor determinado, ¿tá? Ese suele ser ya la posición final del centroide. Entonces, bien, hasta acá es como que hablamos bien digamos, de cómo se posiciona el centroide, de las muestras, pero lo que no hablamos, o no charlamos en profundidad, es de cuántos grupos me conviene tomar para dividir el dataset. Es decir, ¿cuántos tomo? ¿4? ¿10? ¿100? Digamos, bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer. En principio existen varios métodos. Uno que usamos es el método de Elbow, que lo que hace es lo siguiente. El método de Elbow nos dice, tomar la inercia, vieron que la inercia era el cálculo que habíamos hecho recién, y hacerlo en función de la cantidad de clústeres. Es decir, yo calculo mi inercia para 2 clústeres, para 3 clústeres, 4 clústeres, 5, 6, 7, y bueno, no sé, hasta el número que sea, puede ser 100, por ejemplo. Pero lo que tiene de particular este gráfico es que tiende a ser asintótico, es decir,
Para valores, por ejemplo, mayores a 7, vemos ya que el cálculo de inercia es como que no varía mucho, es decir, varía, pero no tan profundamente como si lo hace para k igual 2 y k igual 3, por ejemplo. Entonces el método de Elbow nos dice, bueno, fíjate cuál es el punto de inflexión de esta curva. En ese punto de inflexión es el número aconsejable de clusters. ¿Qué pasa? Ese punto de inflexión o codo, muchas veces también se lo llama codo, a veces puede ser de alguna manera subjetivo, si se quiere. Podríamos estar de acuerdo tal vez que en k igual 3 hay un punto de inflexión, pero también puede ser que en k igual 5, bueno, acá no es tan visible, pero puede ser que en k igual 4 puede haber un codo, que no sea tan visible. Acá me parece que puede ser visible que en k igual 3 puede ser un punto de inflexión. O sea que en principio con k igual 3 andaría, digamos, ¿sí? Es una manera, si se quiere, visible, gráfica, digamos, de determinar los grupos. Bien, entonces la pregunta es, aparte de este, ¿existen otros métodos para determinar el valor óptimo de K o de los grupos? Bueno, la respuesta es sí, o claro. Otro método es el método de silueta. ¿Qué hace el método de silueta? El método de silueta estudia la distancia de separación entre los clústeres. Es decir, nos mide qué tan separado está un grupo del otro. El método que vimos recién se refiere más bien a un método dentro del clúster. ¿Me explico? Digamos, un método dentro, digamos, entre las muestras de un mismo grupo. Acá estamos midiendo la distancia entre un grupo y otro. Es decir, qué tan separados están. Entonces, para eso lo que se hace es estudiar esta expresión matemática, que es el coeficiente de silueta, y tiene en cuenta dos factores. Uno es B, que es la distancia media, la distancia de una muestra al grupo más cercano, o al vecino, si se quiere, y la distancia de una muestra, pero dentro del grupo. ¿Sí? Eso dividido el máximo de esos dos, nos da el coeficiente de silueta. Este coeficiente tiene una particularidad, tiene que estar en el rango entre 1 y menos 1. ¿Sí? Si este coeficiente nos da un valor cercano a 1, o 1, lo que nos está diciendo es que la muestra de un grupo está muy lejos de la muestra de otro grupo. Digamos, en otras palabras, un grupo está más separado de otro grupo. ¿Sí? Si el coeficiente se acerca a 0, bueno, es como que los grupos están en el límite, ¿no? Como que no están muy lejos, pero tampoco está uno metido dentro del otro. Y el peor caso, digamos, sería cuando vale menos 1, que es cuando digamos, muestras de un grupo es como que se están metiendo en el otro, están mal asignadas. ¿Sí? Eso es un poco, digamos, un parámetro para darnos cuenta que también están separados nuestros grupos. Acá lo puse más gráficamente. Tenemos, por ejemplo, valores de temperatura y de humedad. ¿Sí? Digamos, es como el eje Y, digamos, y el eje X, ¿no? Ahí lo que podemos ver es que tenemos valores de temperatura, temperatura y humedad, pero que estas muestras están como muy cercanas a las amarillas. Es decir, no están totalmente separados, pero en principio ningún grupo interfiere en el otro. ¿Sí? Es como que están ahí, digamos, en el límite. O sea, podríamos tomarlo como una posible separación de grupos. Ok, entonces, digamos, ya habiendo analizado el problema, estudiar el contexto y cómo funciona el mecanismo, vamos a ver cómo lo aplicamos a este caso real. ¿Sí? Al tomar, digamos, muestras de temperatura y humedad, lo que hicimos fue como reflejarlas en un plano, ¿sí? Con coordenadas, si se quiere, en lugar de coordenadas x, y, como si fuera un gráfico x, y, coordenadas TH, y lo que vimos es que tenemos una nube de datos, pero enorme, digamos, ¿no? No es fácil, a simple vista no es fácil divisar los grupos, las muestras salvo estas, pero acá en el medio no podemos ver nada. Entonces, haciendo un zoom, si se quiere, o una ampliación, vemos que las muestras es como que están muy juntas, es decir, visiblemente no es fácil decir, bueno, acá tengo un grupo, acá tengo otro, digamos, no es un caso tan lindo como el que presentamos al principio, donde teníamos 4 grupos separados, digamos, acá las muestras están muy pegadas, muy, muy cercanas, entonces, ¿cómo podríamos formar grupos? Bueno, un poco nos va a ayudar Camins con eso. Entonces, ¿qué hicimos? Probamos el algoritmo de Camins y utilizamos el método de Elbow, ¿bien? Probamos con 30 clusters, con 28, 30 clusters, y lo que vimos es lo siguiente. Bueno, para valores, por ejemplo, de clusters
supongamos, si se quiere, mayores a 10 o mayores a 15, lo que vemos es que la inercia, el criterio de inercia, casi que no varía. Entonces, prácticamente que los clústeres mayores a 10 los podemos, si se quiere, desechar o no tener en cuenta en principio, ¿no? Y los primeros, esto arranca para acá igual a 2, tienen como una variación bastante fuerte, si se quiere, ¿no? Fuerte en el sentido de que varía muy rápido. Nuestro punto de inflexión, ¿dónde lo podemos tomar? Bueno, podremos tomarlo si se quiere acá, tal vez en 4, en 5 o en 6, digamos. Bueno, esto no nos tendremos que poner de acuerdo, pero lo que sí tal vez podríamos coincidir es que existe un rango posible de clusters. Es decir, ese rango puede ser entre 4 y 6, pero estamos seguros de que para 10 o 12 casi que no lo vamos a tener en cuenta. Eso es un poco con el método de Elbow. Tomamos K-means con K igual 6 y vimos que se pudieron separar en 6 grupos, ¿bien? Cada uno descrito, digamos, por su centroide. El centroide es la estrellita esta blanca que está acá, que de alguna manera caracteriza la media de ese grupo en particular, ¿sí? Eso separarlo con 6 clústeres. Esto es un poco el gráfico que les mostraba recién, en donde vemos que si hacemos un zoom acá entre el grupo amarillo y rojo, digamos, a simple vista pareciera ser que están limitados, o no, puede ser que el rojo se esté metiendo en el amarillo, o sea, no tenemos una vista sencilla para analizar eso. Entonces hacemos un zoom. Bueno, lo que vemos es que las muestras están como en el límite, que acá en amarillo con la roja están casi tocándose, digamos. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Estudiar, mediante el método del coeficiente de silueta, qué tan separadas están estas muestras, ¿sí? Algo que gráficamente se puede o no ver. Bueno, con el coeficiente de silueta hicimos lo siguiente. Lo que nos devuelve es este resultado. Nos dice, nos grafica el coeficiente de silueta y nos dice que está para acá igual 2, ¿no? Para una cantidad de clúster de 2, nos dice que está cercano a 0,6. Que por lo que vimos un ratito está cercano a 1, o sea que no están totalmente separadas, pero tampoco están una entre el otro, están en el borde, digamos. Primero eso. Y segundo, nos dice de alguna manera cómo se distribuye cada grupo. Acá tenemos los datos, ¿no? Y el verde y el negro, algo que tal vez a simple vista uno le puede decir, bueno, esta cantidad de grupos pareciera ser un poco más grande que los que están pintados de negro. Y lo que se ve acá es que no es tan así, es al revés. Es como que la silueta de este grupo parece ser mayor. Bueno, si analizamos un poquito en detalle, lo que sucede acá es que hay como una cola de datos acá. Entonces, el algoritmo tiene en cuenta todo esto, más estas muestras que están un poco aisladas, si se quiere, separadas, y de alguna manera las compara contra todas estas negras y estas que están acá, ¿sí? Bueno, en K igual 3, lo que vemos es que estos dos grupos están agrupados de forma similar, y el amarillo, bueno, un poquito más grueso, si se quiere, esa silueta. Pero el coeficiente de silueta, fíjense que como va bajando. Ahora está en 0,57 más o menos, 0,55. ¿Sí? Para acá igual a 4, que es un poco lo que nos decía él. Él decía, bueno, vos tomá entre 4 si querés y 6, más o menos, pero por ahí. Bueno, con K igual 4 vemos de que las siluetas son semejantes, si se quiere, o sea, similares. Y estas amplitudes, por así decirlo, o picos, son también similares. Es como que con K igual a 4 andaríamos, en principio, bien, si queremos una distribución de grupos homogénea, por así decirlo, ¿sí? Bueno, con 5 ya empiezan a haber algunas cosas. Uno de los grupos es como que es un poco más angosto con respecto a los otros. Pero, digamos, lo podemos tener, digamos. Lo dejamos ahí lo tenemos con pinzas, si quieren, lo dejamos. En K igual a 6, que fue el método que usamos para Elbow, pareciera ser que también están muy distribuidos en forma semejante, si se quiere. Está bien, acá el rojo, el colorado es un poco más angosto que este, y el coeficiente de silueta bajó. No tanto, pero bajó. Para K igual a 7 ya se empiezan a divisar, digamos, grupos un poco más angostos, como este. Ya en 8 es más visible, que son como más angostos, de vuelta ya no es tan homogéneo. Ya para valores mayores a 10, que era un poco lo que habíamos analizado con Elbow,
lo que vemos es que los grupos, por ejemplo, el grupo este, el 10, si se fijan, es como demasiado ya angosto con respecto a todos los demás. Es como que no está distribuido de forma similar a los demás. Bueno, con 17 también. Aparte, no solamente la distribución, si se quiere, angosta o gruesa, sino también esos picos, por así decirlo, ¿no? Estos picos que están acá. Entonces, de alguna manera el coeficiente de silueta nos dice que podríamos tomar entre 4 y 6, o 7 si se quiere, que es una cantidad similar a la de Elbow. Como que son dos parámetros que nos está permitiendo analizar la cantidad aproximada de clústeres conveniente. Y la última, el otro estudio que hicimos fue el de temperatura-presión. El anterior era temperatura-humedad, ¿no? Y de vuelta también, tenemos una nube, digamos, si se quiere, poco clara, ¿no? Poco clara para separar en grupos. Entonces hacemos un zoom y vemos de vuelta que las muestras no resultan ser muy amigables para agruparlas, digamos, ¿no? Es como que el algoritmo de Kamins tiene cierta tarea a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos de vuelta el método de Elbow con el mismo criterio. Es decir, bueno, cuando vemos que la inercia casi que no varía, que puede ser a partir de 15 o de 10, más o menos, esos valores no los tenemos en cuenta. Y nos fijamos de vuelta el codo o el punto de inflexión. Que también, de vuelta, puede ser 4, por ejemplo, o acá 5 si se quiere, pero de vuelta la banda en ese rango, entre 4 y 6 si se quiere, 7 si somos, digamos, muy buenos, digamos, si la dejamos pasar, digamos, entre 4 y 6 o entre 4 y 7. Entonces elegimos un K igual 6, por ejemplo, una cantidad de grupos igual a 6. Pero ahora vamos a ver qué sucede con K igual 6. Vamos a ver con el coeficiente de silueta qué pasó. Bueno, empezamos con K igual a 2 y vemos de que el coeficiente de silueta está en 0,55 más o menos, 57, el cual, a diferencia de la temperatura y humedad, es un poquito más bajo. Pero, digamos, nos está diciendo que las muestras están cerca, digamos. O sea, los grupos están muy relativamente cerca, ¿no? Y los grupos son, digamos, este es un poquito más grande, pero, digamos, a simple vista parecieran ser están distribuidos casi de forma parecida, ¿no? En K igual a 3 de vuelta tenemos un grupo que sobresale, pero los otros dos más o menos, digamos, se pueden parecer. En K igual a 4 no son tan semejantes los grupos, como en el caso anterior. En K igual a 5, bueno, también tenemos uno que es un poco más angusto, y vamos a ver qué pasó en K igual a 6. En K igual a 6, hay uno de los grupos, que es el 4, que es como bastante más angosto que los demás. Es decir, si tomamos el criterio de que los grupos sean aproximadamente parecidos, con K igual a 6 no sería una buena distribución, ¿sí? Por el simple hecho de que está muy... los datos están muy juntos, sí, no sé si juntos, digamos, distribuidos no de forma semejante a los demás, ¿sí? Sí, obviamente. Nuestro objetivo es tratar de decir, bueno, tener grupos semejantes, obvio, ¿no? Bueno, ya para valores mayores de K igual a 8 tenemos uno como este, el más oscuro, que es sobresaliente en cuanto a que es más Perdón, angosto que los Fede. demás. Sí, Perdón, Fede, soy Laura. No sí. sé si nos quedarían 8 minutos más o menos. Perfecto, sí, ya ¿Te termina. alcanza para ir Perfecto. redondeando? Gracias, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, para el caso de K igual 17, fíjense que ya, digamos, es mucho más desordenado, si se quiere. Es un poco más, hay grupos más angostos, aparte de distintas amplitudes, lo cual condice con lo de Elbow, que decían, bueno, para mayores de 10 o 15, trata de no tenerlos en cuenta. Entonces, resumiendo, cosas a tener en algunas cosas, ¿no? Por eso más. Siempre, digamos, podemos ver que la cantidad de clusters se puede analizar mediante métodos. Es decir, no es que, digamos, tomamos nuestros datos, lo tiramos, por así decirlo, a Kamins y que Kamins resuelva, no. Tenemos que ver cuántos grupos nos resultan interesantes para analizar, ¿no? Eso lo podemos hacer con el método de Elbow y el de silueta. Igual hay otros más. Cada caso siempre puede tener distintas cantidades de clústeres. Justo, digamos, con esta distribución de datos que nosotros teníamos, entre 4 y 6, o entre 4 y 7 si se quiere, andaba bien. Andaba bien me refiero a que los grupos sean más o menos homogéneos, ¿no?
Y la otra cosa importante es, bueno, siempre estudiar los datos que uno le lleguen, que uno obtiene, que uno puede obtener, ¿no? No es decir, bueno, tengo un dataset, un archivo, y lo uso en mi red neuronal, en Camins, y ya está. Conviene hacer gráficos en función del tiempo, por ejemplo, o comparar una variable contra otra, ¿sí? Eso es una manera de obtener, si se quiere, una manera prolija de obtener datos, si se quiere, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho por la atención, espero una versión muy aburrida. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas o comentar algo que no haya quedado claro, tal vez. Para mí estuvo muy claro. Bueno, gracias. Sí, igual cualquier cosa siempre podemos ir en contacto, digamos, cualquier cosa que se quiera ver o algo, o que quieran charlarlo, podemos seguir, no hay problema. Fede, ¿podrías sacar el compartir pantalla para cerrar? Sí, Gracias. ahí está. Bueno, Listo, buenísimo. bueno. Así cerramos con los nombres de las personas. Bueno, muchas gracias, Fede. No Bueno, sé, muchas Gabriela, si gracias a vos. querés cerrar vos. Sí, bueno, agradecerles a todos y todas por estar presentes en la primera actividad del Departamento de Tecnología y Administración. ¿No es cierto? Es la primera, así que muchas gracias por iniciar esta Semana de la Ciencia. Bueno, gracias por el acompañamiento. Bueno, muchas gracias a todos y a todas también. Y ahora en 10, 15 minutos tenemos la segunda charla con Matías Loazó. Perfecto, sí, en un ratito ya. Bueno, vamos cerrando la sala entonces. Bien. Si no hay más preguntas. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.